Hola, hola, bienvenidos una vez más a La Revista. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Hola Beatriz, ¿cómo vas? Hola Aleja, pues muy bien y con ganas ya de iniciar con toda la información sobre salud, teatro, cine, gastronomía, sexo y obviamente a la espera de hablar con nuestros invitados que hoy están de lujo. Buenísimos, como siempre. Como siempre. Como todos los días en La Revista. Pues, ¿qué te parece si primero, antes de ir a todo eso, comenzamos con nuestra frase del día, como es habitual? Así es, Aleja, pues la frase es la siguiente, dice: los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos, del filósofo chino Confucio. Vale la pena contarles, Beatriz, a nuestros televidentes, que la importancia de este personaje de la historia radica en la difusión posterior de su pensamiento, conocido como confucianismo, que fundamentalmente es una ética y no una religión. Y tenía toda la razón Confucio, pues los vicios desafortunadamente se quedan para matar. Ya hemos visto a muchos deportistas, artistas y cantantes sumergidos en situaciones infortunadas. Y sin ir mucho más lejos, tenemos varias personas cercanas que han caído en las drogas y no han podido salir de su problema y rehabilitarse. Así es, Beatriz, es una situación muy triste que nos debe preocupar a todos en el país y sobre todo en los hogares colombianos, porque el consumo de drogas en la población universitaria cada vez es mucho más alto, pues el consumo sobre todo de LSD, una droga muy popular en los años 60, desde hace algunos años viene reemplazando a la cocaína. Exactamente, el LSD es conocido en la calle como ácido o papel, que es una droga psicodélica semisintética que se obtiene de algunas plantas, hongos y animales que causa enormes daños. Y precisamente un día como hoy, 16 de abril de 1943, el químico Albert Hofmann descubrió los efectos psicodélicos de esta droga. Hoy miércoles 16 de abril se celebran 71 años de un descubrimiento en el área de la química y en el área de las drogas de abuso en el mundo. Un científico de profesión de la química de nacionalidad suiza llamado Albert Hofmann descubrió, sintetizó y además autoexperimentó por primera vez los efectos en la mente y en la psiquis de una sustancia nueva que en ese momento él la llamó el ácido lisérgico y que hoy todavía se utiliza y que se denomina el LSD y que en el argot popular se denomina el ácido. Él narra su primera experiencia con esta sustancia, donde describe en un diario que él llevaba cuáles fueron las dificultades que enfrentó y ese primer viaje, que llamémoslo en términos de hoy, fue placentero para él. Por error tocó con los dedos la sustancia que estaba sintetizando y ahí empezó a notar como mareo. O sea, lo que él empezó a ver, empezó a reportar, fue como que se empezó a sentir mareado y no podía hablar. En 1943 no había manera de conseguir como un automóvil o un taxi que ellos llamaban o que hoy llamamos hoy en día, sino entonces le tocaba en bicicleta. Entonces, claro, esta persona lo llevó en su bicicleta y eso, pero él no sentía, él se sentía inmóvil. Cuando ya ellos dos llegaron a su casa, que realmente vivía relativamente cerca del laboratorio, pero como así, yo estoy inmóvil, ¿cuándo llegamos? No es posible. Nos vinimos, fue muy a prisa. Y le dijo, listo, ok, si ya llegamos, entonces hágame un favor, llame a un doctor y de paso, pues pídale leche a mis vecinos para justamente inhibir un poquito los efectos que tenía el ácido. El camino a la casa es como si fuera caminando al lado de espejos cóncavos, ve como que todo se alarga, como que muchos colores, pero empieza a apreciar como las cosas de una manera bonita. O sea, él ve las cosas que no veía en su cotidiano, él aprecia más los detalles, ve mejor los colores, la acústica la aprecia mejor. Y pues él llega a su casa y se recuesta y empieza a ver que los muebles como que se empiezan a mover y como que, pero o sea, él siente como miedo de ese mismo entorno que se está convirtiendo como en lo que se está moviendo y él está quieto y pues eso le deja como pensando y por eso es que empieza a ser como más, digamos como ahondar más en el asunto de las drogas sintéticas. Él reporta todo lo que encuentra en diarios y él cuenta como toda la experiencia con sus propias palabras, hace varios libros de la misma experiencia que tiene y de ahí lo formula como un medicamento que podría llegar a ser usado en las personas que tienen psicosis. Ayuda como tal a la circulación sanguínea a nivel periférico y a nivel del sistema nervioso central, o sea, toda la parte cerebral. Entonces con eso te va a ayudar justamente a que todo lo que, digamos,
Sí, coloquialmente, a todo lo que tengas que distribuir esté bien distribuido. Así de simple. Entonces das una mejor calidad de vida. Y por eso también terminaron las aplicaciones en personas que iban o que estaban, digamos, desahuciadas. Él decía varias veces en sus entrevistas y en sus libros que si el LSD dejara de ser consumido masivamente, mal consumido, que es el consumo que le da a la sociedad, y pudiera ser utilizado en la práctica clínica, sería un muy buen medicamento para manejos de enfermedades psiquiátricas. Bueno, y aquí en la revista llegó la hora del tinto y nos acompaña el gran escritor William Ospina. William, un placer tenerlo aquí en la revista. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gran honor. William Ospina desde su juventud se dedicó pues a la escritura a través del periodismo y también la literatura. Actualmente escribe su columna en el diario El Espectador, es socio fundador de la revista literaria Número y también escribe una columna semanal en la revista Cromos. Además, ha sido galardonado con varios reconocimientos, entre ellos el prestigioso premio Rómulo Gallegos por su novela El País de la Canela, una de las 3 novelas históricas que él ha escrito, y está considerado como uno de los poetas, ensayistas y novelistas más destacados de las últimas generaciones. Bueno, con esa hoja de vida tan extensa, William, pues ya obviamente es un gran privilegio tenerlo hoy en la revista. William, sus obras son como unos mapas eruditos de sus amores literarios y también están cargados de mucha historia. ¿Quiénes son esos amores literarios y grandes escritores que admira y que siempre están presentes en sus obras? Bueno, yo leo muchos autores, pero no estoy muy seguro de que siempre estén influyendo en mí. Me gustaría que lo estuvieran. Me gustaría que autores latinoamericanos como Borges, como Neruda, como García Márquez, tuvieran un peso en lo que escribo, pero a lo mejor soy indigno de ellos. Y también hay autores internacionales de todos los tiempos. Yo diría que, si no un buen lector, por lo menos un fiel lector de algunos autores clásicos. Leo mucha poesía y en los últimos tiempos me gusta leer ensayos y a veces novelas, aunque no es lo que más leo, las novelas. William, ¿por qué esa fascinación siempre por la historia y por esos personajes casi míticos de la conquista, como lo son Gonzalo Pizarro, Pedro de Ursúa y Francisco de Orellana? Bueno, en mi caso, la pregunta por la historia es también una pregunta por nuestros orígenes. Yo siempre me he preguntado qué pasó aquí antes de que nosotros llegáramos. Cuando uno está en Europa lo advierte muy fácilmente, la historia está muy viva, todo el mundo sabe qué pasó, las calles mismas tienen los nombres de los personajes históricos. Aquí tenemos como menos conciencia de lo que ha pasado antes. Entonces mi pregunta por cómo nacieron estas naciones, cómo nació esta tierra, cómo fue el choque entre los mundos, la llegada del mundo europeo a estas tierras, la llegada de la lengua española, de qué manera se parecía o no al mundo al que llegaba, ha estado muy presente toda esa serie de preguntas en mi labor y me llevaron a escribir estas novelas sobre la conquista, sobre los primeros viajes al Amazonas y sobre personajes como Ursúa, que tuvo mucho que ver con Colombia. Muy poca gente lo sabe y entonces me parece importante que otros personajes aparezcan en el relato histórico. Bueno, de otro lado, William ha sido siempre un gran defensor de Chávez y de su revolución incluso. Creo que ha planteado que él pudo haber inventado como la democracia del siglo XXI. ¿Sigue pensando lo mismo ahora que Maduro está pues frente a este régimen en Venezuela y todo lo que está ocurriendo en el momento en Latinoamérica con su llegada al poder? Bueno, yo he mirado con mucha simpatía siempre en un continente tan injusto como este a los gobiernos que hacen cosas por la gente humilde, por los pobres, porque aquí los pobres casi no están en la agenda de los gobernantes. Eso ha hecho que yo sienta simpatía por el gobierno de Chávez. No significa eso que apruebe todo lo que hacen, pero esa iniciativa de darle a la gente vivienda, educación, y porque una mitad de la población venezolana que siempre estuvo borrada irrumpa también en el orden social y en la historia y se sienta dueña del país. En estos momentos, los que siempre fueron dueños del país están ahí y están insatisfechos, y los que apenas ahora empiezan a ser dueños del país, pues están también defendiendo lo suyo. Lo que más admiro yo de Venezuela es la extraordinaria paz en que se ha dado todo eso, porque un proceso como ese en Colombia produciría cientos de miles de muertos, y en Venezuela 30 muertos nos afligen y nos alarman, porque Venezuela ha sido un país muy pacífico siempre. Además son 15 muertos de un lado y 15 del otro, tampoco yo creo que allá se esté dando un exterminio una guerra de interna. nadie. Yo creo que hay unos desacuerdos que se han dado en medio de una paz civil extraordinaria y creo que ellos saben entenderse, creo que no han sido un país intolerante, no han sido un país violento,
admiro esa oposición que se siente dueña del país. Ojalá la oposición en Colombia y la gente humilde en Colombia se sintiera ¿Qué tan dueña del porcentaje país y hay, tan William, en orgullosa. Venezuela, entre, digamos, Son menos casi el favorecidos y 50 clase opulente? Son casi el 50 y el 50%, por lo menos de los que asumen esas dos posiciones políticas contrarias. Y además en Venezuela vota el 80% de la población. En Colombia, donde vota el 40% de la población, Hay más no deberíamos estar abstencionismo. tan orgullosos de esta democracia. Es cierto. Bueno, pero es una paz civil, digamos, entre comillas, porque en los últimos días se ha visto afectado un poco esa paz civil. No, claro, es decir, pero cuando uno sabe que en Venezuela se han producido 30 muertos por razones políticas y en Colombia se ha exterminado todo un partido político con Miles de 4.000 personas, sí. muertos, el contraste es demasiado grande. Yo no trato de legitimar nada que sea contra la gente, me parece que la paz es fundamental. Lo que siento es que nosotros miramos como con una doble moral. Cuando las cosas pasan aquí no nos parecen graves, cuando pasan afuera nos parecen gravísimas. Pero yo creo que aquí hay que ser responsables y Colombia es un país muy violento y es un país muy injusto. Bueno, y hablando de esa paz, usted es un defensor de la salida negociada al conflicto. ¿Qué opina de eso? ¿En qué estamos? Bueno, el país entero está muy esperanzado con que ese conflicto termine, no porque eso signifique la paz automática para la sociedad, pero que ya el Estado pueda dedicar todos esos recursos que son inmensos, que ahora dedica a la guerra, los pueda dedicar a la educación, a procesos culturales, A en la un país reinserción. donde hay tantos problemas de convivencia que no tienen que ver con el conflicto, tanta violencia intrafamiliar. Aquí en los barrios las fiestas familiares terminan en urgencias de los hospitales. Nosotros tenemos que conquistar un país más capaz de convivir, más generoso, más solidario. Y claro, ese conflicto lo impide porque ese conflicto gasta muchos recursos en otra cosa. Pero ojalá nuestros gobiernos sean conscientes de que no basta firmar acuerdos de paz, que hay que llevar la paz a las regiones donde la gente está en conflicto y también darle oportunidades a la gente, porque la fuente remota de todos estos conflictos es que eso, no ha habido claro. oportunidades para la gente, porque no ha habido una política para el campo. Esas guerrillas que hoy están, digamos, convertidas en esa ferocidad por causa de un conflicto de 50 años, envilece, degrada a todos los bandos. Esas gentes al comienzo lo único que pedían eran unos puentes y unos centros de salud y unos hospitales. Y finalmente yo pienso que esos guerrilleros son los campesinos que no se dejaron expulsar a la ciudad. En un país que ha expulsado inmisericordiamente a sus campesinos, no a vivir precisamente felices en las ciudades, sino a tratar o de pedir limosna en los semáforos o de tratar de conseguir empleo. Yo creo que Los desplazados, claro. una política verdadera de inclusión, una política generosa que nuestros gobiernos no han tenido jamás, resolvería los problemas de Colombia. Y es que justamente en su último libro de ensayos titulado Para que se acabe la vaina, pues justamente se hace como una radiografía completa de esos problemas políticos y económicos que tenemos en nuestro país. ¿Cuál cree usted, con esa radiografía, que es el futuro de Colombia? ¿Qué queda por hacer? Bueno, Colombia necesita que la ciudadanía tome conciencia de su importancia, de su dignidad y del papel que tiene que jugar en la transformación del país. Hemos sido en eso un país negligente, creemos que dejando todo en manos de unos políticos que cada vez son más irresponsables y cada vez son más corruptos, y en manos de unos gobiernos que no siempre saben muy bien hacia dónde llevar a la sociedad, vamos a lograr lo que necesitamos, ¿no? La sociedad tiene que comprometerse, un país que no asuma su responsabilidad, su compromiso, porque, por ejemplo, todos sabemos que este es un país muy estratificado, cada quien quiere ser de mejor familia que el vecino, cada quien quiere ser de mejor cualquier cosa Y el que, los demás. El que tiene, quiere más. Por supuesto. Y por otro lado, hasta la educación aquí está hecha para perpetuar la desigualdad. Sí. Queremos que nuestros hijos no tengan nada que ver con los de los demás. Está Y estratificada. entonces es una sociedad que tiene que recuperar un sentido de fraternidad, un sentido de respeto por los demás. Y bueno, esas ideas de clases sociales, aristocráticas, eso pasó a la historia. Si hablamos de democracia, creamos en ella y todos tenemos que creer en la democracia, no unos cuantos. Exactamente, muy bien dicho. William, y estás en una obra de teatro. Cuéntanos de ese proyecto. Bueno, no, he estado acompañando procesos teatrales, estuve con Omar Porras en una obra sobre Bolívar hace unos años, cuando estábamos comenzando la conmemoración del Bicentenario. Ahora estoy solamente tratando de ayudar con algunas ideas, pero el teatro pues no es exactamente lo mío, yo me he dedicado sobre todo a la literatura y espero que mis
textos pues puedan inspirar a los que sí saben hacer de eso. Seguro que así será, William. Ha sido un placer y un honor enorme tenerte aquí en la revista hoy. Un placer para mí, muchas gracias. Te seguiremos leyendo, cómo no. Y para todos nuestros televidentes, recuerden que será premiada la mejor foto del amanecer de su ciudad, región o sitio donde vivan. Solo tienen que enviarla al Twitter con el hashtag Amanecer con la Revista o también a nuestro correo electrónico. Correo electrónico que es larevista@cmi.com.co con la foto. Ya regresamos. Hola, estamos de regreso en la revista. Beatriz, ¿a ti te gusta el boxeo? No, no mucho, me parece como rudo. Bueno, a mí no me gusta, pero yo tengo amigas que han practicado el boxeo y me dicen que es buenísimo para adelgazar. ¿Amigas? Sí. Oh, Dios. Pero Creo se que han yo no. adelgazado casi que 8 kilos en 2 meses. Paso. Bueno, te cuento que imagínate que hay unos niños en Cuba que desde los 9 años están entrenando para hacerse boxeadores profesionales, pues el boxeo es el segundo deporte más popular de Cuba después del básquetbol. Wow, pues bueno, yo tengo que verlos. Y además te cuento que en Washington el bebé panda Bao Bao hace su primera aparición en el Zoológico Nacional de esta ciudad. Esto es Visión Mundial. Bao Bao es el nombre de este pequeño panda quien hace su debut en el Zoológico Nacional de Washington al lado de su madre. A los 6 meses de edad, el peludo osito se lució en compañía de su madre, quienes se pasearon por el patio e incluso trataron de escalar las paredes del zoológico. Para la seguridad del pequeño, los cuidadores tuvieron que recortar las ramas de los árboles y colocar pacas de heno alrededor de la cueva para evitar que se lastimara. Tantos cuidados se deben a la protección de los pandas gigantes que están entre las especies más amenazadas del mundo, en parte debido a que es difícil para ellos reproducirse en la naturaleza, al igual que en cautividad. Solo hay unos 1.600 pandas viviendo en estado salvaje y unos 300 en cautiverio, la mayoría en China. Muchos niños sueñan con ser bomberos, policías o doctores cuando crezcan, pero en Cuba a los 9 años los niños se entrenan para ser boxeadores y ganarse un espacio de reconocimiento en el deporte a nivel internacional. Me gusta el boxeo mucho porque quiero ser como Julio César La Cruz y quiero ser campeón. Puedo ser un gran boxeador, mi mamá me puede ver por el televisor, mi hermano, mi tía, toda mi familia que me vean boxeando y que digan, ese es Pedrito, míralo boxeándome por el televisor. Por suerte para estos pequeños soñadores, tanto el boxeo como otros deportes internacionales son considerados por el gobierno comunista de Cuba como una manera de demostrar el éxito de la revolución. Sin embargo, los lugares de entrenamiento que deberían ser gimnasios son en realidad ruinas de una casa derrumbada en el centro de La Habana, con paredes agrietadas. No hay tribunas o vestuario y tampoco un techo. Sin embargo, los entrenadores creen que estos niños pueden ser el futuro de boxeo del país. Al transmitirle mi conocimiento a ellos, de lo cual uno ve resultados, cuando uno nota resultados de ellos, es que uno siente, no tiene la satisfacción esa. Esta es una de las canteras del boxeo cubano y pienso que va a ser lo más grande de la vida cuando cumplan su objetivo o cumplamos los objetivos entre todos aquí, ver un muchacho con una fuerza y lo ha enseñado a boxear, a hacer lo que están haciendo la gente de la preselección nacional ahora cubana. El béisbol es el deporte más popular en Cuba, pero el boxeo también ha dado la gloria nacional a este país, con 34 medallas de oro a nombre de Cuba en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 a Londres del 2012. Y pasamos la página de la revista para hablar de sexo. Algunas veces las parejas o las mismas personas se encuentran como enfrascadas en problemas que incluso con una sola cita al sexólogo pueden solucionar y también ahorrarse muchísimo sufrimiento. Así es, Beatriz. Por eso a continuación el experto Ezequiel López nos recomienda cuándo acudir al especialista en estos temas. Veamos. Lo que recomendamos los expertos en esto es ir al sexólogo cuando la persona siente, sospecha, percibe, generalmente es bastante claro, algún tipo de dificultad con respecto a su funcionamiento sexual. O sea, bueno, cuando ve que hay algo por lo cual sufre en la escena íntima y que no puede resolver por sí misma y que no puede resolver junto con su pareja, es preferible ir a un sexólogo, por lo menos a una consulta, ¿no? Porque muchas veces la consulta sexual tiene que ver con una situación de orientarte en un encuentro, en una entrevista y se terminó otra vez. Son terapias un poco más largas, normalmente son breves. Y bueno, lo que es importante es que la gente sepa que muchas veces
con 1 hora de consulta te ahorras meses de sufrimiento. Y a diferencia de Argentina, acá la consulta es, te diría, cuando ya llegaste a un extremo. En Argentina es al revés, o sea, tuviste un problema a la noche, al otro día estás pidiendo turno, o sea, es como está un poco exagerado, porque tampoco siempre es un problema, ¿no? Y acá es como que, bueno, llegan cuando están en un estado casi de terapia intensiva, ¿no? Entonces, bueno, es poco alentar a la gente a que consulte al experto cuando ya perciben que tienen algo que les empieza a pasar con frecuencia, que no lo pueden resolver y que sufren por eso, antes de llegar a una consecuencia grave, como puede ser que el problema sea crónico, que provoque otro tipo de problemas sexuales u otro tipo de problemas psicológicos o problemas de pareja, hasta una separación, eventualmente una infidelidad y demás, bueno, mejor hacer una consulta oportuna. No se olviden enviarnos por las redes sociales la foto del amanecer del lugar donde viven. Queremos conocer cómo amanece el país con nosotros, con la revista, y además premiar a la persona que nos envíe la mejor imagen. Así es, ya regresamos con la variada agenda cultural del Festival Iberoamericano de Teatro, aquí en Bogotá. Si no han descargado la aplicación del Festival de Teatro, que de manera gratuita pueden tener en su celular o tabletas, los invito a descargarla ya mismo, como yo lo hice. Simplemente tienen que ir a la App Store de Apple o a la tienda Google Play para sus smartphones y buscar Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Allí encuentran la programación de cada día. También les muestra cuáles espectáculos se presentan cerca al lugar donde estén y, por supuesto, un completo resumen de la organización del festival con fotos y videos. Entonces, pues, a descargarla para programarse este fin de semana. Así es, Beatriz, y justamente nuestro recomendado es un espectáculo de Argentina con un formato de danza aérea para hoy. Así es, se trata de la compañía de danza aérea Brenda Angiel y Montaje 8, que a punta de tangos y movimientos romperán límites en el escenario al bailar contra la pared, sobre el vidrio y también flotando. Veamos. Creada en 1994, la compañía de danza aérea de Brenda Angel ha llegado con un nuevo lenguaje coreográfico para las artes escénicas. Y es precisamente el tango quien protagoniza el espectáculo 8, con el que se insertarán en la corriente renovadora que este género musical tiene en los ámbitos de la música, la danza y otras disciplinas que lo han adoptado. Milongas, tangos y valses interpretados por una orquesta en vivo con cantante llenarán la escena mientras los bailarines sobre el suelo interpretarán la música y irán creando imágenes de renovada energía que transformarán la esencia del tango y generarán metáforas de tensión y liberación. 8 impactará visualmente con el movimiento y la sensualidad de los cuerpos que bailarán, danzarán y se entrecruzarán en el espacio aéreo del escenario. Esta puesta en escena se estará presentando en el Palacio de los Deportes a las 8:30 de la noche hasta el 19 de abril. Y en nuestra página de cine reseñamos para esta Semana Santa la película Hijo de Dios de Christopher Spencer, que nos trae de vuelta a la pantalla grande la inspiradora historia de la vida de Jesús. Esta película está inspirada en la popular miniserie de Roma Downey, La Biblia, de History Channel. Veamos. Do you need help? There's nothing to help with. What are you doing? El Hijo de Dios del director Christopher Spencer cuenta la poderosa e inspiradora historia de la vida de Jesús. Esta película es tomada directamente de la popular miniserie de Roma Downey, La Biblia de History Channel. En las primeras semanas de estreno en Estados Unidos, esta película ha sido aceptada por el público, pese a ser la tradicional historia de la vida de Jesús. Spencer, quien ha dirigido series de televisión y documentales de National Geographic, quiso que este filme desde el principio tuviera su propia representación, que fuera respetuoso y preciso a la vez, enseñando a través de la narración audiovisual. Las películas sobre Jesús han sido a menudo objeto de controversia, tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. La Pasión de Cristo de Gibson fue acusada de antisemitismo antes de su lanzamiento y criticada severamente después por su violencia.
El filme, protagonizado por el portugués Diogo Morgado, que ha hecho a Jesús tan agradable a la vista, ha sido objeto de diversas críticas por parte de los diferentes teólogos, debido a que según ellos se estaba analizando la imagen de Jesús. Hijo de Dios, que llega a las salas del país el 11 de abril, es desde todos los puntos de vista una película religiosa, donde su director no quiso reflejar el personaje del diablo, a pesar de que Satanás estaba muy presente en la miniserie. A vísperas de Semana Santa, Hijo de Dios pretende renovar la fe y tener un espacio en la semana de reflexión. Y más adelante tendremos aquí en la revista como invitados a emprendedores muy talentosos y creativos. No se lo pierdan. Continúen conectados con nosotros, ya regresamos. Hola de nuevo, y como en anteriores programas les llevamos hasta su casa o trabajo las buenas recomendaciones saludables, pues hoy no será la excepción. Así es, si usted no le gusta hacer ejercicio o le duele saltar en los aeróbicos o en el gimnasio, o es un adulto mayor o de pronto tiene alguna lesión en las articulaciones y no puede hacer ejercicio de impacto, una buena alternativa para mantenerse en forma es el Tai Chi. Veamos. Trabajamos todos los movimientos respiratorios. Repetimos la primera secuencia y la unimos a la segunda, llevando la respiración por la nariz, lenta, profunda, larga, a un lugar abajo del ombligo que se llama el Tan Tien. Acariciamos la cola del caballo, vamos estimulando nuestros meridianos. En los movimientos de la mano abrimos puntos energéticos de corazón, pulmón, intestino delgado, intestino grueso. Acariciar la rodilla, movimiento nuevo de la segunda secuencia. Y cerramos. Vamos moviendo nuestros meridianos, trabajando con todo la parte respiratoria, la cintura, la fuerza se encuentra en la cintura. Iniciamos, repetimos nuestras dos secuencias y unimos una nueva secuencia. Los nombres de los movimientos en español para que los conozcamos: coger el mundo, acariciar la cola del caballo. El Tai Chi trabaja por la izquierda y por la derecha para estimular los dos hemisferios cerebrales. Por eso nos ayuda a conservar nuestra mente sana. Los movimientos nos van dando elasticidad, nos mantienen nuestro cuerpo. Tocar la guitarra, tocar la cítara. Y soltamos. Muy bien, y nos complace saludar a esta hora en la revista a Johanna Pinzón y a Paula Silva, dos talentosas niñas que nos acompañan para hablarnos de temas muy interesantes. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Súper, divinamente. Y nosotros felices de tenerlas aquí en la revista. Les contamos a nuestros televidentes que Paula Silva es la gerente de arte e industrias creativas del British Council y Johanna Pinzón
es una de las ganadoras de un concurso que hizo el British Council, en donde se premia el talento de jóvenes emprendedores con ideas frescas y creativas en Colombia. Bueno, pues Johanna es directora de Poliedro, que es un colectivo de cultura digital, innovación y soluciones básicas para las artes, y Poliedro también es responsable de proyectos culturales como Colombian Loops, un banco de sonidos colombianos, y también de Sounds of Psy, un trabajo transmedia sobre la música de San Andrés y Providencia. Bueno, Paula, ahora sí cuéntanos sobre este concurso. Creo que participaron alrededor de 100 jóvenes colombianos. ¿Cómo fue el proceso de selección y quiénes pueden participar en él? Pues el proceso de selección es bastante fácil para el participante. Nosotros lanzamos la convocatoria en internet y los participantes simplemente llenan una especie de formulario en línea. Como dice, se presentaron sobre 100 personas, ganaron 5, es decir, realmente nos encargamos de escoger a los mejores talentos colombianos. Y la convocatoria está dirigida a personas que hayan creado emprendimientos creativos, es decir, empresas que usen la creatividad como su activo más importante. Bueno, Johanna, hablemos de ese proyecto Colombian Loops. Expliquémosle a los televidentes de qué se trata, qué es Loops. Bueno, los loops son fragmentos cortos que se repiten, puede ser en segundos, pequeños segundos. Sí. Y en este caso, Colombian Loops es como lo decían anteriormente, es el primer banco de sonidos que se está lanzando para el mundo, donde grabamos cerca de 900 loops sobre las músicas del Caribe, organizadas en 4 ejes: músicas de San Andrés, eje vallenato, pitos y tambores, que es lo que conocemos como cumbia, y banda viento pelayera. Estos loops van a estar en una tienda virtual donde productores, DJs, agencias de publicidad, personas que trabajan en el cine van a poder adquirir esos loops y crear, producir y hacer remezclas. Y también vamos a tener una aplicación móvil que ya no hay que saber de música, sino viene adaptada para que cualquier persona del mundo pueda jugar y hacer música pues con toda nuestra riqueza colombiana. Wow, buenísimo. Con ese banco. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre Colombian Loops y Sounds of Psy? Sounds of Psy fue un proyecto que hicimos de la mano con el Ministerio de Cultura, que fue un proyecto circular bajo la metodología en la que trabajamos con Poliedro, es 360. Hicimos una investigación sobre la industria de la isla, que está en un movimiento muy importante. Hicimos una capacitación a sellos disqueros de la isla, hay cerca de 4 sellos que agremian a más de 60 artistas. Hicimos un documental que se llama Sounds of Psy, que traduce sonidos de San Andrés, y 5 videoclips. Y todo esto pues fue un proyecto que fue de los primeros proyectos que cuando nace Poliedro pues se llevó a cabo y bueno, pues tiene un impacto pues muy importante. Bastante interesante. Justamente, ¿cuál ha sido el impacto para la isla, para los sanandresanos, para su cultura, para sus sonidos? Bueno, pues yo creo que desde los últimos 3 años, varios desde el gobierno, los ministerios, medios, revistas, los mismos mercados culturales y empresas como Poliedro, hemos creído que así como hay un potencial en la marimba de Chonte, en las músicas del Pacífico, en las músicas del Caribe, las músicas llaneras, hay una música que solo existe en este país y en el mundo, y son las músicas de San Andrés. Ritmos y géneros como el mentó, como el chotis, como el calipso, instrumentos particulares como la quijada de burro, la tinaja, hacen que estas músicas tengamos que fortalecerlas y visibilizarlas. No han sido tan explotadas hasta ahora, ¿no? Yo creo que desde estos últimos 3 años está cogido como más fuerza y uno encuentra artistas muy importantes que están pues girando internacionalmente, y que ellos también se han inventado un género como se llama el mode up, que es una tendencia entre el reggaetón, sus ritmos de calipso, y esto hace pues que estén permanentemente, uno lo escucha en la radio, en las fiestas, ¿no? Paula, cuéntanos un poco del proceso de selección de estos 5 jóvenes. Ya sabemos que fueron 5 escogidos entre 100. ¿Cómo hace el British Council para escogerlos? Y luego, ¿hasta qué punto los acompaña, digamos, en este proceso? Tengo entendido que hay algunos o casi todos que se van de viaje en los próximos meses, porque el premio es irse a Escocia o irse a Inglaterra, a ciertos festivales o ferias. El proceso tiene, digamos, 2 etapas. La primera etapa es un filtro que hacemos sobre las aplicaciones, digamos, en papel.
Y la segunda etapa, que es una etapa súper emocionante para nosotros, es que lo manejamos casi como un reality. Les decimos, tienen 48 horas para hacer una presentación. La presentación son 7 minutos, 20 diapositivas, solo pueden demorarse no sé cuántos segundos por diapositiva. Y las presentaciones de los proyectos son en público. Y la intención de que sean en público es que al darle al emprendedor la oportunidad de presentar su proyecto ante el jurado, también lo está presentando frente a un montón de emprendedores más, con quien podría llegar a hacer negocios en el futuro. Y Joana, de hecho, se va esta noche. Mañana está ya muriéndose de frío en Londres. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Me muero ¡Qué de envidia de la buena! Depende de cada categoría, los llevamos a un evento importante de su sector. Entonces, por decir algo, al de música en vivo lo llevamos al Festival Great Escape en Brighton, que es, hagan de cuenta, como el South by Southwest de Europa. Al de televisión lo llevamos al Festival de Televisión de Edimburgo y así sucesivamente. Y en realidad nosotros los acompañamos de por vida. Realmente con estos emprendedores tenemos una relación fuertísima para siempre. Buenísimo. Intentamos luego acompañarlos en todo lo que hagan. Cada vez que tienen un proyecto intentamos engancharlos de la mejor manera que podamos. Si quieren hacer un negocio con Suráfrica, por decir algo, entonces llamamos a la oficina de Suráfrica y preguntamos quién ganó la misma categoría para ver si logramos que trabajen juntos. Buenísimo, entonces la idea es como que ellos mismos, que ustedes sean como el puente para que ellos puedan establecer conexiones o contactos en distintas partes del mundo y así crear también negocios o promover los negocios entre Inglaterra y Colombia. Claro, exactamente. Cada premio ocurre al mismo tiempo en varios países del mundo. Entonces, por ejemplo, Joana se encuentra con personas de otros 14 países mañana. Entonces, no es solamente la conexión con el sector en el Reino Unido, que sí les hacemos una agenda de negocios muy robusta, sino la conexión con los emprendedores de los otros países. Bueno, y hay una cosa buenísima y es que Poliedro ganó la beca de investigación en música de IDARTES, que con el proyecto de caracterización de las estrategias digitales de 17 casos de éxito, pero aquí en Bogotá. ¿De qué se trató eso? Además también es apoyo local. Sí, ha sido muy interesante. Nosotros creemos mucho que a veces antes que diseñar y desarrollar un proyecto hay que investigar para saber cuáles son esas necesidades y presentamos esa investigación que la entregamos en diciembre y va a salir en un ebook este año donde cogimos los casos de grupos residentes en Bogotá: Shock It Town, Monsieur Periné, Bomba Estéreo, Este Man, Pescado Vivo, La Etnia, Doctor Crápula, entre muchos otros, Juan Pablo Vega, y analizamos cómo es el consumo digital de sus fans, cada cuánto publican contenidos, cuál ha sido la estrategia más innovadora que han utilizado a lo largo de su carrera en el campo digital. Y bueno, pues fue todo un análisis que arroja estadísticas, que arroja pues una cantidad de datos que van a servir para algo que le interesa mucho a Poliedro y es aportar en la construcción de conocimiento actualizado. Muy bien. Buenísimo. ¿Y la gente dónde va a poder acceder a estos loops que ustedes están creando? www.colombianloops.com. A partir de junio va a estar la tienda virtual donde van a poder comprar los loops. Buenísimo, ya saben, www.colombianloops.com, ¿así es? Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias por toda esa información y antes de irnos a una corta pausa les tenemos que contar que nuestra red social Instagram desde hace algunos días ya sobrepasó los 3.000 seguidores y cada día se suman muchísimos más, alrededor de 200 se están conectando por día y eso es buenísimo, buen síntoma para nosotros. Claro que sí, estamos muy felices por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes en nuestras redes sociales. Nos alegra muchísimo y les agradecemos de todo corazón su fidelidad. Ya volvemos con más temas aquí en La Revista. Bueno, y a esta hora aquí en La Revista nos acompañan Mateo Stivelberg y Alejandro Aguilar de La Guapa Films. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, chicas. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, Gracias por la pues, invitación. un gusto tenerlos con nosotros. Les contamos que La Guapa Films es la productora de Mateo, de Alejandro y de Camilo, que no pudo estar hoy con nosotros aquí en La Revista. Mateo es el director de los comerciales, videoclips y cortometrajes de la productora. Camilo es el productor, el que consigue la plata para los negocios. Y pues Alejandro, además de ser actor, es el que hace visible
posible a la Guapa Films. Y Álvaro Díaz, que Y es Álvaro como Díaz, el arquitecto de la imagen, el que el hace editor, toda la edición. El jefe de postproducción. Tal cual. Además, ellos trabajan con un grupo de profesionales alrededor de sus proyectos, como Tiempo Perdido, dirigido por Alex Giraldo, Las tetas de mi madre, entre muchas otras producciones, y ahora están muy solicitados en el medio. Ahorita más adelante nos contarán qué proyectos tienen y cuentan con varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Bueno, Mateo, ¿por qué el nombre de La Guapa y cómo se llegó a armar este equipo? ¿Ustedes ya eran amigos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo inicia La Guapa Films? Pues mira, esto es un proceso, sí, como con una nostalgia implícita. Pues yo soy amigo de Camilo de casi toda la vida, prácticamente. Nosotros sí teníamos como una idea. Yo cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, pues el sueño ese que uno, bueno, vamos a llegar a ser una productora y toda esa cosa medio romántica, la empezamos a hacer como en el año 2010 aproximadamente, y yo en el año 2009 conocí a Alejo haciendo Rosario Tijeras. Entonces es como que igual uno identifica a la gente que realmente creo que entiende esto y asume esto como algo serio, como un trabajo importante, ¿no? Entonces nos fuimos rodeando de gente así. Y La Guapa en realidad es porque pues obviamente hubo muchísima ayuda de mujeres en este aspecto, muchas mamás de por medio. Muchas guapas, entre ellas tu madre, ¿no? María Así Cecilia. es, tal cual. Entonces pues digamos que Guapa sobre todo creo que tiene un doble significado porque por un lado resalta la parte estética y por otro lado hay una cosa como de coraje. Ajá. Entonces es como que representa un poco el tipo de proyectos que nosotros queremos hacer, que es como bonitos pero cojonudos, ¿no? Ah, bien. Bueno, la película Las tetas de mi madre ganó como mejor película colombiana en el reciente Colombian Film Festival de New York. Cuéntenos de qué se trata esta historia, pero antes, ¿de dónde nace este nombre? Las tetas de mi madre. No, realmente Las tetas de mi madre es la segunda película de Carlos Zapata. Carlos Zapata tuvo la oportunidad de hacer su ópera prima, fue Pequeños Vagos, durante el marco del Festival de Cine de Cartagena hace 2 años. Estábamos con Camilo y él se me acercó y Zapata me propuso como la película, primero como actor y después pues la idea siempre, como que uno de los principios de La Guapa es hacer un cine colaborativo. Alex Giraldo, que es el director de Tiempo Perdido, insiste mucho en eso, que el cine finalmente es de amigos, de cómplices. Entonces ahí vinculamos a La Guapa. La Guapa ayudó como a desarrollar ese teaser que se necesitaba llevar para el mercado en Cannes y allá se consiguió como un dinero y ahí empezó. Y bueno, Las tetas de mi madre, la premisa es totalmente edípica, ¿no? Es un drama totalmente edípico, es un niño que está enamorado, totalmente atormentado por esos inicios sexuales o esa parte libidinosa del ser humano, ¿no? Entonces de eso va la película. Un poco el complejo de Edipo. Algo así. Obsesionado con la mamá. Eso, obsesionado con la mamá. Y sí, bueno, pues recibimos el premio con la mejor película colombiana 100%. Los jurados eran Peter Weaver, que hizo La joven del arete de perla, Chris Newman, jurados internacionales. Pero nada, yo creo que si uno gana no es el mejor y si uno pierde tampoco es el peor. Bueno, pero es muy importante. Cuéntenos cómo fue esa experiencia ya en el Colombian Film Festival y en Nueva York, el escenario, las demás películas, ustedes como representantes de... Pues fue Alejo. Está bueno, obvio, Alejo. Alejo fue ya habíamos tenido representante. una previa el año pasado, nosotros nos habíamos mandado un cortometraje que se llamaba Coco. Y ganó. Y ganó. Que fue el primer cortometraje de ustedes. De La Guapa. Dirigido por Mateo. Exacto. Entonces, digamos que empezamos como a vincularnos y definitivamente sí, pues, digamos, resalto mucho lo que dice Alejo. Es un cine netamente colaborativo, ¿no? O sea, de parche. Es muy difícil hacer cine acá, solo. Sí, claro. Digamos, si uno no tiene plata, seguramente hay gente que sí la tiene. Pero entonces, lo interesante es ver cómo uno puede extender la mano y después recibir ayuda también. Eso es una cosa como mutuo. ¿Y de dónde han recibido ayuda? ¿Quién? Ustedes, como La Guapa Films, ¿de dónde recibe ayuda financiera? Ah, bueno, no, nosotros, pues, digamos, hay un montón de Camilo estímulos. es el que se remanga. Claro, digamos. Camilo ¿Se va a tocar las puertas? Pero digamos que hay inversionistas y hay estímulos y hay premios. Lo que pasa es que obviamente eso es una tarea bastante dispendiosa, ¿no? Pero pues, entonces por eso digamos que uno hacerlo solo es muy difícil. Entonces yo creo que ahí es donde, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros? Nosotros conocemos a tal persona aquí, podemos aportar equipos acá. Entonces ver cómo podemos reducirlo porque pues es hay una complejo. especie de autofinanciación, ¿no? Como que todos aportamos nuestro trabajo y después pues finalmente, por ahora le estamos apostando un sueño, somos como una especie de kamikazes. Mientras ellos estaban en Cartagena, yo estaba en Nueva York.
Y nada, yo lo que creo es que lo más bonito de Nueva York era que ya uno puede decir hay 10 películas y las 10 películas son tremendas. Son buenas, claro. Es que desde que haya competencia y ustedes sean los ganadores, pues eso es sinónimo de talento, de buena calidad y demás. ¿Y qué viene para ustedes? La Guapa pues ya ha hecho 2 proyectos muy interesantes, ganadores de premios. ¿Ahora qué viene? ¿Qué esperamos? Porque ya hay expectativa, por lo menos ya la gente espera. Sí, bueno, ahorita vienen como un par de proyectos que están en desarrollo. Creo que digamos que hay uno al cual estamos como apuntando bastante, que es la adaptación de una novela que se llama Mal paga el diablo, de Álvaro Vanegas, que va a dirigir el otro director de La Guapa, que se llama Daniel Arenas Zamudio. Está el sello de Philip Stefano. Digamos que esos son como los 2 proyectos, y hay uno mío ahí medio guardadito, pero está como en... Pues no en remojo, está mucho más avanzado, pero todavía está como por ahí. Está en stand-by. Exacto. Igual están trabajando muchísimo al tema. Sí. Yo creo que definitivamente el cine exige rigurosidad, entonces tampoco es como hacer las cosas impunemente, sino tratar de vivir procesos. La primera película fue Tiempo Perdido, la segunda película, los servicios de producción con cine de amigos, y La Guapa fue La Espera. Sí. Que entonces esas 2 películas tienen que vivir como un proceso de postproducción, no acelerarnos, porque creo que tampoco uno puede lanzarse y después como quedar ahí, no pasó nada. Ahora lo que decía Mateo con el sello, con Mal paga el diablo, es también como ser bastante rigurosos con el casting, con el guión, ser muy rigurosos con el guión, con la historia que vamos a contar. El problema ya no es técnico, ya las películas no las escuchan muy bien, ya no las ven muy bien, ahora es... ¿Qué contamos? ¿Qué tenemos para contar? La historia. Exactamente. Bueno, cuénteme de la historia de Coco, que es el primer cortometraje de La Guapa Films y que además obtuvo muchísimos premios en festivales nacionales aquí en Colombia. Bien, sí, mira que eso fue muy curioso, porque fue como una idea que digamos, Camilo y yo tuvimos, y Camilo la desarrolló y la escribió, además a una velocidad bastante rápida, y es que generamos como un universo entre payasos y mimos, ¿no? Entonces... ¿qué pasa entre estas 2 clanes prácticamente? Entonces la historia se centra entre un payaso, Coco es un payaso, que tiene que sacarle una información a un mimo, pero precisamente los mimos no hablan. Claro. Entonces hay como una cantidad de torturas lo máximo establecidas, entonces como que se genera implícitamente una guerra que digamos sucede como en nuestra época entre estos 2 lados opuestos del humor, ¿no? Bueno, y por último, muchachos, sabemos que, digamos que el lugar, el espacio de La Guapa Films también es como una herencia de tus padres, de Mateo, de David Stivel y de tu madre, y que este espacio está como acondicionado un poco también para obras de teatro, para lanzamientos de cortos, como para proyectos artísticos. Para talleres. ¿Cómo se transformó esto pues un poco sí, en eso? En realidad, digamos, ahí tiene mucho que ver Alejo con esto, que siempre fue como... es muy gracioso, porque nosotros estábamos montando una obra de la historia del zoológico, y yo siempre decía, venga, que yo tengo un espacio, miremos a ver, y pues como que llegamos y dijimos, bueno, aquí es, puede ser como por lo menos para ensayos. Y obviamente, pues nada, o sea, Alejo es claramente como el promotor en generar un grupo ya de actores con el que estamos trabajando, con el que digamos que él es la cabeza, y es un laboratorio sobre todo, ¿no? Un laboratorio artístico en el donde la idea es experimentar, pero hacer. Entonces, sí, es un espacio muy bonito para ese tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? O sea, sobre todo con más de la parte teatral y audiovisual. Sí, lo que dice Mateo es verdad, es como para experimentar, como que siempre nos estamos entrenando, hacemos film minutos, hacemos performance, hay unos que llegan, hay otros que se van, pero pues la vida funciona así, pero está diseñado para eso, no para tratar de ser mejores en lo que decidimos hacer, entender el lenguaje cinematográfico, que de alguna manera el teatro, el cine y la televisión tienen la misma esencia, pero lo que las hace distintas son como sus restricciones técnicas. Entonces es como entender eso, como hay 2 directores allá, hay 2 editores, hay 4 personas que escriben, aparte de eso está Bigote Films, que es la otra sociedad que tiene Mateo con Camilo y con Carlos Aparicio. Entonces está esto, háganlo, tenemos quien nos dirija, están los actores, como siempre estar buscando, ¿no? Sí, chicos muy inquietos, proactivos, siempre pilos. Eso nos gusta muchísimo. Bueno, pues
Alejandra, muchas Hay gracias. que ver Coco, porque esa historia del payaso y el mismo me pareció lo máximo. Sí, no, muy bien. Y hay que ver cine colombiano, chicos. Claro. Esa es la invitación. Y hay que apoyar el cine colombiano. Y aquí en la revista, señores, ustedes tienen un espacio para el cine que se hace en casa. Ustedes y todos los directores y todos los productores. Así que esta es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido aquí a la revista hoy. No se olviden ustedes de enviarnos sus comentarios y fotos al Twitter con el hashtag Amanecer con la Revista, también en Instagram. Queremos conocer cómo amanece el país con este programa y premiar a la persona que nos envíe la mejor imagen. Un abrazo muy grande para todos. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao.